Más de 90 películas, una fortuna incalculable y un rostro que fue definido como el más bello del siglo XX. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, se escondía una mujer que pasó toda su vida huyendo de su propia sombra. Una mujer que lo dio todo por amor y que recibió, a cambio, el peso de una corona de espinas que nunca pidió llevar. Bienvenidos a un viaje por las aguas profundas y turbulentas de una vida que fue, a la vez, un sueño cinematográfico y una pesadilla personal. Hablamos de Rosemary Magdalena Alba-Cretty, aunque el mundo la conoció como Romy Schneider. Pero, ¿quién era realmente la mujer que se ocultaba tras los vestidos pomposos? Es posible que la belleza sea, en realidad, una sentencia de soledad. Para entender el final, ese amanecer gris de 1982 en un apartamento de París, debemos volver al principio, al origen de una maldición que se gestó entre los ecos de la guerra y la ambición de una madre que vio en su hija no a una niña, sino a un diamante que debía ser tallado a cualquier precio. Era el otoño de 1938 en Viena. El mundo estaba a punto de arder bajo las botas de los soldados y, en ese clima de tensión y grandeza decadente, nació Romy, hija de actores, nieta de actores. El destino no le dio opciones. La sangre que corría por sus venas ya estaba impregnada de maquillaje y focos. Pero su infancia no fue un cuento de hadas. Fue una niña de internados, de visitas rápidas de padres que amaban más el aplauso que el hogar. Creció en la casa de sus abuelos, frente a un lago, viendo cómo su país cambiaba de piel mientras ella aprendía que la atención se ganaba con esfuerzo, no se recibía por derecho natural. La ausencia afectiva de sus progenitores dejó un vacío que Romy intentaría llenar, durante el resto de su vida, con una búsqueda desesperada de validación en los brazos de hombres que nunca terminarían de comprenderla. A los 15 años, su madre Magda Schneider, una mujer de una ambición gélida y calculadora, la empujó frente a las cámaras. Magda no solo manejaba su carrera, sino que intentaba moldear su alma. Fue Sisi lo que selló su destino. Aquella trilogía sobre la joven emperatriz de Austria se convirtió en un fenómeno global sin precedentes. Romy era la imagen de la pureza, de la alegría de vivir, de una Europa que quería olvidar las heridas de la guerra refugiándose en la mirada de una niña de mejillas rosadas. Pero mientras el mundo se enamoraba de la emperatriz, Romy empezaba a odiarla. Sentía que el personaje era una cárcel de seda que le impedía respirar. Sisi se me pega como la melaza, solía decir con amargura. Ella no quería ser una muñeca de porcelana para el consumo de las masas. Ella quería ser una artista, quería ser libre y, sobre todo, quería dejar de ser la propiedad de una industria y de una madre que controlaba cada uno de sus suspiros. Y la libertad, o lo que ella creyó en aquel momento que era la libertad, llegó en una pista de aterrizaje en París, en el verano de 1958. Un aeropuerto lleno de flashes, una joven estrella de 19 años, bajando del avión, y allí, esperándola con un ramo de rosas rojas y una sonrisa que era más un desafío que una bienvenida, estaba un joven francés casi desconocido, un rebelde con ojos de hielo llamado Alain Delon. Él era el peligro, ella era la inocencia, él era la calle, ella era el palacio. Lo que comenzó como una maniobra publicitaria organizada por los estudios para promocionar la película Christine, se transformó en una colisión frontal de dos almas heridas. Romy lo miró y por primera vez no vio a un director dándole órdenes o a su madre controlando sus finanzas. Vio un abismo y decidió saltar sin paracaídas. Lo que nadie le advirtió fue que, en esa caída, perdería mucho más que su imagen de princesa. Dejar Alemania fue para ella un acto de traición a los ojos de su público, que no le perdonó que abandonara el nido para seguir a un vividor francés. Pero a Romy no le importaba. Instalada en París junto a Delon, comenzó una metamorfosis radical. Se despojó de los peinados elaborados para mostrar una belleza más cruda, más real. Bajo la tutela de directores como Luchino Visconti, Romy floreció como una actriz de una profundidad psicológica aterradora. Sin embargo, mientras su prestigio profesional alcanzaba nuevas cimas, su vida privada se convertía en un campo de batalla. Alain Delon no era un hombre nacido para la domesticidad. Su amor era una tormenta que soplaba fuerte, pero que nunca se quedaba en un solo lugar. Las paredes del apartamento que compartían en París fueron testigos de silencios prolongados, celos punzantes y de una desigualdad emocional que terminaría por agotar a Romy. Ella lo amaba con una devoción absoluta, una entrega que rozaba la autodestrucción. Vivía pendiente de sus pasos, de sus estados de ánimo, de una validación que Alain, en su propia lucha interna por el éxito, no siempre estaba dispuesto a darle. La prensa seguía vendiendo la imagen de los novios de Europa, los paseos por la Costa Azul,
las cenas de gala y las risas cómplices, pero detrás de las cámaras, Romy ya sentía el frío del abandono. Sabía, con esa intuición trágica que la caracterizaba, que la belleza no era un escudo contra el dolor. Cuanto más intentaba retener a Delon, más parecía él alejarse hacia otros horizontes, hacia otras mujeres y hacia una carrera que lo estaba convirtiendo en el icono absoluto del cine galo. Romy se encontraba en una encrucijada. Había sacrificado su país, su familia y su imagen pública por un hombre que empezaba a verla como parte del pasado. El peso de la soledad en medio de la fama empezó a pasarle factura. Fue en este periodo donde la vulnerabilidad de Romy se hizo evidente para quienes la rodeaban. No era solo una actriz interpretando el dolor, era una mujer que empezaba a comprender que el amor, a veces, es la forma más sofisticada de tortura. Y entonces, tras 5 años de una relación que había consumido sus mejores energías, llegó la mañana definitiva. Aquella en la que Romy entró en su hogar esperando encontrar la calidez de siempre, y solo halló un vacío ensordecedor. Sobre la mesa, un ramo de flores que no celebraba nada y una nota breve, casi quirúrgica, que ponía fin a su mundo. Delon se había marchado con otra mujer, sin explicaciones, sin el valor de una mirada final. En ese momento, la novia de Europa se dio cuenta de que estaba completamente sola en una ciudad que la admiraba pero que no la conocía. Aquella nota no fue solo el fin de un romance, fue el disparo de salida para una serie de eventos que irían arrebatándole, pedazo a pedazo, todo lo que ella consideraba sagrado. La maldición de Romy Schneider no había hecho más que empezar. El vacío que dejó aquel papel sobre la mesa no fue solo la ausencia de un hombre, sino el derrumbe de la identidad que Romy había construido con tanto sacrificio. Durante meses, el alcohol y los fármacos se convirtieron en los únicos compañeros capaces de silenciar el ruido de su corazón roto. Intentó desesperadamente recomponer los cristales de su vida y, en un intento por encontrar la estabilidad que nunca tuvo en la infancia, se refugió en los brazos del director alemán Harry Meyen. Se casó con él, se mudó a Berlín, y por un momento, pareció que la actriz había dado paso a la madre y a la esposa. El nacimiento de su hijo David fue, según sus propias palabras, el único momento de paz absoluta en una existencia marcada por la tormenta. Pero para Romy, la felicidad siempre fue un huésped de paso, nunca un residente permanente. El exilio voluntario en la normalidad de Berlín no tardó en volverse asfixiante. El mundo del cine la reclamaba y su propio fuego interno, ese que la obligaba a destruirse para crear, no le permitía conformarse con una vida doméstica. Y entonces, como si el destino disfrutara de la ironía, el teléfono sonó. Al otro lado de la línea estaba Alain Delon. No llamaba para pedir perdón, sino para exigir su presencia. Iba a rodar una película llamada La Piscine y le dijo al director que, si la protagonista no era Romy, no habría película. Fue un movimiento maestro de manipulación y nostalgia. A pesar de las advertencias de sus amigos y del temor de su marido, Romy regresó a los brazos del hombre que la había destrozado. El rodaje en Saint-Tropez fue una danza macabra de deseos no resueltos. La cámara de Jacques Deray captó algo que no estaba en el guión. La electricidad estática de dos personas que se conocen hasta la médula y que se odian tanto como se necesitan. Cada mirada bajo el sol del Mediterráneo, cada roce en el agua de la piscina, era una traición a su vida presente. Romy volvió a brillar en la pantalla con una madurez magnética, pero fuera de ella, el equilibrio se había roto para siempre. Su matrimonio con Meyen empezó a naufragar bajo el peso de los celos y de la sombra constante de Delon, una sombra que Romy no quería y no podía ahuyentar. El regreso al cine fue su gloria profesional, pero también el inicio de un descenso al abismo personal del que ya no habría retorno. La culpa empezó a devorarla. Romy se encontraba atrapada entre dos mundos, la seguridad de su familia en Alemania y la pasión destructiva de su vida en Francia. Empezó a beber con más frecuencia, buscando en el vino la anestesia para una ansiedad que la perseguía incluso en sus mejores noches. Su relación con Harry Meyen terminó en un divorcio agrio y costoso, un proceso que le arrebató no solo una fortuna, sino también gran parte de su salud mental. Meyen, hundido en la depresión tras la separación, terminaría quitándose la vida años después, un hecho que Romy cargaría sobre sus hombros como una losa de cemento, convenciéndose de que ella era la causa de todas las desgracias de quienes la amaban. A pesar de la oscuridad, su carrera entró en una fase de esplendor casi divino. Se convirtió en la musa de Claude Sautet, interpretando a mujeres complejas, heridas y profundamente humanas en películas como Las cosas de la vida o César y Rosalie. En la pantalla Romy no actuaba, ella se desangraba. Cada lágrima era real,
Cada mirada de desesperanza venía de un lugar muy profundo de su memoria. El público la adoraba porque veía en ella la verdad del dolor, pero nadie se daba cuenta de que cada interpretación le robaba un poco más de vida. La actriz estaba devorando a la mujer, y la mujer apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie cuando las luces del plató se apagaban y regresaba a la soledad de su hotel. Intentó una vez más encontrar el amor en Daniel Biasini, su asistente, un hombre más joven que ella y que parecía traer una brisa de aire fresco a su vida. Con él tuvo a su hija Sara, pero el patrón volvía a repetirse. La inestabilidad emocional de Romy, alimentada por años de inseguridades y una dependencia cada vez mayor de las pastillas para dormir y el alcohol para despertar, hacía que cualquier convivencia fuera un campo minado. El mundo veía a una estrella internacional ganando premios César y siendo aclamada en los festivales, pero detrás de las cortinas de terciopelo, Romy era una mujer que se miraba al espejo y no reconocía el rostro que Europa tanto amaba. Sentía que su belleza era una máscara que se estaba agrietando, revelando un vacío ensordecedor que nada, ni el éxito ni el dinero podía llenar. Pero el destino, que ya le había arrebatado la paz y el amor, guardaba en su arsenal el golpe más devastador, uno que ninguna madre debería recibir y que ninguna alma, por fuerte que sea, puede resistir. A principios de los años 80, la salud de Romy ya era un hilo quebradizo. Había sido sometida a una operación quirúrgica seria para extirparle un riñón debido a un tumor, y su cuerpo, castigado por años de excesos y angustia, apenas comenzaba a recuperarse cuando el universo se ensañó con ella de la manera más cruel imaginable. Su hijo David, de apenas 14 años, el centro de su universo y la única razón por la que seguía luchando contra sus demonios, intentó saltar la verja de la casa de sus abuelos. Un resbalón fatídico, un hierro afilado y una arteria rota transformaron una tarde de verano en un matadero de esperanzas. Romy llegó al hospital en un estado de shock que bordeaba la locura. Cuando los médicos le confirmaron que David no había sobrevivido, algo se rompió definitivamente dentro de ella. No fue una grieta, fue una demolición total. Los fotógrafos, mostrando la cara más despiadada de la condición humana, se disfrazaron de enfermeros para intentar retratar el cadáver del niño y el rostro descompuesto de la madre. Que los periodistas se vistan de enfermeros para fotografiar a un niño muerto. ¿Dónde está la humanidad?, gritaría ella más tarde en una entrevista desgarradora. Desde ese día Romy dejó de pertenecer a este mundo. Seguía respirando, seguía caminando, pero sus ojos, antes llenos de una melancolía vibrante, se volvieron dos pozos de ceniza. Intentó refugiarse en el trabajo una última vez con la película La pasante de Sanssouci, dedicada a la memoria de su hijo y de su exmarido Harry Meyen. En el plató, los compañeros la veían como un fantasma que se materializaba solo cuando escuchaba la palabra acción. Fuera de cámaras, el vacío era insoportable. Ya no había alcohol suficiente para anestesiar el dolor ni pastillas que pudieran traerle un sueño sin pesadillas. La soledad se volvió absoluta, una presencia física que la envolvía en su apartamento de la calle Barbé de Jouy en París. Se dice que pasaba las noches escribiendo cartas a David, escuchando música clásica y mirando las fotos de aquellos años en los que todavía creía que la felicidad era posible. El 29 de mayo de 1922, el silencio se hizo definitivo. Romy fue encontrada sentada frente a su escritorio, con la cabeza apoyada sobre el papel, como si se hubiera quedado dormida en medio de una confesión. Tenía 43 años. La prensa se apresuró a hablar de suicidio, de una sobredosis deliberada, pero la autopsia oficial declaró que su corazón simplemente se había detenido. Había muerto de una rotura de corazón, una terminología médica que en su caso era una verdad poética. Su cuerpo no pudo soportar más la presión de una tristeza que era demasiado grande para un solo ser humano. Alain Delon, el hombre que había sido su principio y su fin, se encargó de los preparativos del funeral. Se quedó a solas con ella, le puso en las manos un ramo de rosas rojas idéntico al de aquel primer encuentro en el aeropuerto y le escribió una nota final. «Te amo, mi Poupée». La enterraron junto a su hijo David, cumpliendo el único deseo que le quedaba en un mundo que le había dado la gloria de una emperatriz y el sufrimiento de una mártir. Romy Schneider se fue dejando tras de sí una estela de películas inmortales y una pregunta que todavía flota en el aire del cine europeo. ¿Cuál es el precio que se paga por ser la mujer más bella y más triste de una época que no supo cuidarla? Que el final no fue un suceso repentino, sino el desenlace de una erosión que había comenzado décadas atrás.
Cuando la joven Rosemary decidió que prefería morir como una artista antes que seguir viviendo como una caricatura de la felicidad, para comprender la magnitud del vacío que dejó su partida, es necesario desgranar los años en los que Romy Schneider dejó de ser la novia de Europa, para convertirse en la mujer que desafió a toda una industria. Tras su ruptura con Delon y su aparente derrota personal, Romy no se hundió en el olvido, al contrario, utilizó sus cicatrices como combustible para una transformación que la crítica todavía estudia con asombro y reverencia. Su mudanza definitiva a Francia no fue solo un cambio de domicilio, fue un exilio del alma. En Alemania, el público la trataba como a una traidora, una hija ingrata, que había manchado la pureza de la emperatriz Sisi en los brazos de un amante extranjero. Pero en París, Romy encontró algo que su tierra natal le negaba, el derecho a la imperfección. Fue bajo la mirada de directores como Luchino Visconti, donde Romy descubrió que su belleza podía ser una herramienta de subversión. En la obra teatral Lástima que sea una puta, compartiendo escenario nuevamente con Delon, ella demostró que podía evitar la tragedia clásica con una intensidad que dejaba al público sin aliento. Ya no era la niña de las mejillas rosadas, era una mujer cuya mirada contenía el peso de los siglos y una sensualidad que quemaba la pantalla. Esa etapa francesa fue una búsqueda frenética de identidad. Romy se obsesionó con la perfección actoral, quizá como una forma de compensar la falta de control sobre su vida privada. Cada papel que aceptaba era un reto a su propia estabilidad emocional. Se sumergía en sus personajes de tal manera que, al terminar los rodajes, le costaba semanas recuperar su propia voz. Esta entrega absoluta la llevó a colaborar con los nombres más grandes del cine europeo, pero también empezó a pasarle una factura física y mental invisible para los ojos del espectador. El agotamiento crónico y la dependencia de sustancias para mantener el ritmo de trabajo empezaron a formar parte de su rutina diaria, creando una espiral donde el éxito profesional alimentaba su deterioro personal. La prensa, siempre hambrienta de su vulnerabilidad, la perseguía por las calles de Saint-Germain-des-Prés, capturando cada gesto de cansancio, cada cigarrillo fumado con desesperación, cada mirada perdida en el fondo de una copa de vino. Romy se convirtió en el símbolo de la mujer moderna, independiente, exitosa y profundamente herida. Pero debajo de esa imagen de sofisticación francesa, seguía latiendo el corazón de la niña alemana que nunca se sintió lo suficientemente amada por sus padres. Su obsesión por ser la mejor no era más que un grito de auxilio, una necesidad imperiosa de que alguien, en algún lugar, le dijera que ella misma, sin los focos y sin el maquillaje, era suficiente. En este periodo, su relación con la cámara cambió. Si en sus inicios la cámara la buscaba por su luz, ahora la cámara la perseguía por su oscuridad. Romy aprendió a proyectar una fragilidad que resultaba magnética. No necesitaba grandes diálogos. Un leve temblor en sus labios o el brillo de una lágrima contenida eran suficientes para narrar toda una historia de desamor. Esta capacidad de vaciarse ante el objetivo la convirtió en la actriz preferida de una generación de cineastas que buscaban la verdad cruda por encima del artificio de Hollywood. Sin embargo, ese vaciado constante la dejaba seca por dentro, sin defensas para enfrentar las decepciones amorosas y las presiones financieras que empezaban a acumularse. Sus finanzas, de hecho, se convirtieron en otra de sus grandes pesadillas. A pesar de ser una de las actrices mejor pagadas del continente, la mala gestión de sus representantes, los costosos divorcios y su propia generosidad impulsiva la llevaron al borde de la bancarrota en varias ocasiones. Romy trabajaba no solo por arte, sino por una necesidad económica asfixiante que la obligaba a aceptar proyectos que no siempre estaban a la altura de su talento, lo que aumentaba su sensación de frustración y de estar atrapada en una rueda que nunca dejaba de girar. Sentía que era el motor de una maquinaria que todos aprovechaban, pero que nadie se detenía a aceitar. El peso de ser Romy Schneider se volvió una carga insoportable. En sus diarios personales, que años más tarde revelarían la profundidad de su angustia, escribía sobre la sensación de ser observada incluso cuando estaba sola. La paranoia y la ansiedad se convirtieron en sus sombras constantes. Se sentía prisionera de su propio mito, una mujer que ya no podía caminar por la calle sin ser juzgada, sin ser comparada con la imagen de perfección que ella misma había ayudado a destruir. Esa lucha interna entre la mujer real y el icono cinematográfico fue la verdadera guerra de su vida, una contienda que se libraba en cada entrevista, en cada estreno y en cada noche de insomnio frente a la ventana de su apartamento.
Esa lucha interna entre la mujer real y el ícono cinematográfico no solo se libraba en la intimidad de sus pensamientos, sino que se manifestaba en una entrega física y emocional que rozaba lo patológico en cada nuevo proyecto. Romy Schneider no interpretaba a sus personajes, ella permitía que sus personajes la devoraran, extrayendo de su propia biografía el dolor necesario para alimentar la ficción. Fue en esta década de los 70 cuando su colaboración con el director Claude Sautet alcanzó una dimensión casi mística. Sautet encontró en Romy a la mujer francesa definitiva, elegante, contradictoria, fuerte pero vulnerable, capaz de sostener el peso de una película entera con un solo plano de su rostro, fumando un cigarrillo bajo la lluvia. Películas como Las cosas de la vida o César y Rosalie no fueron simples éxitos de taquilla. Fueron radiografías de una psique femenina que el cine nunca antes había explorado con tanta crudeza. El público veía en la pantalla a una mujer que amaba con una libertad peligrosa, que sufría con una dignidad aristocrática y que se movía por la vida con una melancolía que parecía grabada en sus huesos. Pero para Romy, cada uno de estos rodajes era un descenso a los infiernos. Sautet, aunque la adoraba, era un director exigente que la empujaba hasta el límite de sus nervios. Ella aceptaba el reto con una disciplina militar, llegando al set horas antes, repasando cada línea hasta la extenuación, pero al final del día, cuando las cámaras se apagaban, el vacío que quedaba era mayor que antes de empezar. La soledad del éxito empezó a manifestarse en una dependencia cada vez más peligrosa del alcohol. Lo que al principio eran copas de vino para relajarse tras una jornada intensa, se convirtió gradualmente en una necesidad vital para silenciar las voces de su inseguridad. Romy se sentía sola incluso rodeada de los aplausos más ensordecedores. En los festivales de cine, mientras caminaba por la alfombra roja con vestidos de alta costura, muchos notaban que sus manos temblaban ligeramente, un temblor que ella intentaba ocultar apretando con fuerza sus bolsos de diseño o sosteniendo con firmeza su sempiterno cigarrillo. La actriz más bella de Europa estaba empezando a desmoronarse por dentro, víctima de un perfeccionismo que no le permitía el menor error. Su relación con Alemania seguía siendo una herida abierta que supuraba resentimiento. Cada vez que regresaba a su país natal para promocionar una película, se encontraba con una prensa que la trataba con una mezcla de envidia y desprecio. No le perdonaban que hablara francés con tanta fluidez, que vistiera con la sofisticación de una parisina, y que hubiera dejado atrás la imagen de pureza germánica que ellos le habían impuesto. Romy respondía a estos ataques con una altanería que en realidad era un escudo. Se sentía una apátrida, una mujer sin raíces, que solo encontraba un hogar temporal en la oscuridad de los cines o en los brazos fugaces de amantes que buscaban en ella a la estrella, pero que huían en cuanto descubrían a la mujer herida que se escondía debajo. En medio de este caos emocional, Romy intentaba desesperadamente ser una buena madre para su hijo David. Él era su ancla, el único vínculo puro que la mantenía conectada a la realidad y a la esperanza. Sin embargo, la culpa de ser una madre ausente, debido a las exigencias de su carrera, la atormentaba. Intentaba compensar sus ausencias con regalos caros y muestras de afecto desmedidas, pero en el fondo de su corazón, sentía que estaba repitiendo los mismos errores que su madre, Magda, había cometido con ella. Este ciclo de culpa y redención fallida alimentaba su ansiedad, llevándola a un estado de agotamiento nervioso que sus amigos más cercanos empezaban a observar con una preocupación creciente. La industria del cine, siempre cruel con el paso del tiempo en las mujeres, empezaba a recordarle a Romy que ya no era la ingenua de 19 años. Ella, consciente de que su belleza era su mayor activo y al mismo tiempo su mayor condena, observaba cada pequeña arruga, cada signo de cansancio en su piel con una obsesión casi quirúrgica. Empezó a utilizar el maquillaje no para realzar su rostro, sino para construir una máscara que la protegiera del escrutinio del mundo. Sentía que si la gente veía su verdadero cansancio, su verdadero dolor, el mito de Romy Schneider se desvanecería y con él, la única forma de vida que conocía. A pesar de las advertencias de sus médicos sobre su estado de salud y su consumo de fármacos, Romy se negaba a detenerse. El trabajo era su droga y su salvación. Creía que si dejaba de actuar, el silencio de su vida privada la terminaría de volver loca. Fue en este estado de fragilidad extrema cuando aceptó papeles cada vez más oscuros, como en Lo importante es amar de Andrei Zulawski, donde interpretó a una actriz fracasada que sobrevive en la miseria. Fue una actuación tan visceral, tan llena de una desesperación real, que muchos en el set sentían que no estaban viendo a un personaje,
sino a la propia Romy pidiendo auxilio a gritos ante una cámara que no dejaba de rodar. La línea entre su arte y su destrucción se había vuelto inexistente. Esa línea inexistente entre su arte y su destrucción la convirtió en una mártir de la imagen, una mujer que ya no sabía dónde terminaba el guión y dónde empezaba su propia agonía. Al entrar en la segunda mitad de los años 70, Romy Schneider se encontraba en la cima de su prestigio profesional, pero en la base de su resistencia humana. Fue en este periodo de vulnerabilidad extrema cuando decidió intentar por última vez reconstruir su vida sentimental junto a Daniel Biasini. Lo que para el mundo exterior parecía un nuevo comienzo, una oportunidad de redención junto a un hombre más joven que le devolvía la sonrisa. Para Romy fue el inicio de una nueva cadena de decepción, que terminarían por asfixiarla financieramente y emocionalmente. Biasini, que había sido su secretario y confidente, se convirtió en su segundo esposo, y con él llegó el nacimiento de su hija Sara. Sin embargo, la llegada de una nueva vida no pudo detener el proceso de descomposición de la anterior. Romy intentaba ser la mujer doméstica que Alemania siempre quiso, y la artista atormentada que Francia adoraba. Una dualidad imposible que la obligaba a vivir en un estado de tensión permanente. Su hogar se convirtió en un escenario de discusiones constantes, alimentadas por la inseguridad de Romy y por la presión de una prensa que no dejaba de comparar a cada hombre de su vida con la sombra omnipresente de Alain Delon. Biasini no era Delon y Romy, en el fondo de su corazón, nunca pudo perdonarle esa diferencia. A este caos emocional se sumó un desastre financiero que la dejó prácticamente en la calle. Romy, que nunca tuvo cabeza para los números y que siempre confió ciegamente en quienes gestionaban su fortuna, descubrió que gran parte de sus ganancias habían desaparecido en inversiones ruinosas y en una gestión negligente por parte de su entorno cercano, incluyendo a su propio padrastro en los años anteriores. Se vio obligada a trabajar sin descanso, aceptando contratos que la mantenían alejada de sus hijos durante meses, solo para pagar las deudas que otros habían acumulado a su nombre. El trabajo, que antes era una elección artística, se convirtió en una condena de trabajos forzados. Sentía que su talento estaba siendo subastado al mejor postor, para alimentar una maquinaria que ella ya no controlaba. La fatiga se instaló en su rostro de una manera que ya ningún iluminador podía ocultar. Romy empezó a sufrir de ataques de pánico antes de salir a escena o de entrar en el set. Se encerraba en su camerino, rodeada de botellas de agua mineral que a menudo contenían algo mucho más fuerte, intentando reunir el valor para ser la mujer que todos esperaban ver. Su cuerpo empezó a darle las primeras señales serias de que el ritmo era insostenible. Dolores crónicos, problemas digestivos y un insomnio rebelde que solo cedía ante dosis cada vez más altas de barbitúricos. Estaba viviendo a crédito, no solo en lo económico, sino en lo biológico, gastando las reservas de una energía que ya no se renovaba. En este contexto, su relación con su hijo David se volvió casi dolorosa por su intensidad. David, que ya era un adolescente, empezaba a notar la fragilidad de su madre. Él se convirtió en su protector silencioso, el hombre de la casa que intentaba consolarla cuando las luces de la fama se apagaban y Romy se sumergía en sus pozos de tristeza. Esa inversión de roles, donde el hijo cuidaba a la madre, aumentaba la culpa de Romy. Se sentía un fracaso como mujer y como madre, convencida de que su maldición estaba empezando a manchar la vida de las personas que más quería. Esta convicción de ser un ser tóxico la llevó a aislarse cada vez más de sus amistades verdaderas, rodeándose en cambio de parásitos que solo buscaban el brillo de su nombre. Incluso en sus momentos de mayor desesperación, Romy mantenía una elegancia gélida frente al público. Era capaz de dar la entrevista más lúcida y encantadora por la mañana y colapsar en llanto absoluto por la tarde. Esta fragmentación de la personalidad es lo que hace que su historia sea tan fascinante y aterradora a la vez. No era una mujer que se hubiera dejado ir, era una mujer que luchaba cada segundo por mantener la compostura, una guerrera que se ponía la armadura de Chanel para salir a un campo de batalla donde el enemigo era su propio reflejo en el espejo. La actriz más bella de Europa se estaba convirtiendo en la más solitaria, habitando un palacio de cristal, donde cada aplauso sonaba como el estallido de un cristal roto. Fue entonces cuando empezó a hablar de la muerte no como un miedo, sino como una posibilidad de descanso. En sus conversaciones íntimas, mencionaba a menudo a aquellos que se habían ido, preguntándose si el otro lado sería finalmente un lugar donde no hubiera cámaras, donde no hubiera deudas y donde el amor no tuviera un precio tan alto. Esta obsesión con el final no era una pose dramática,
Era el cansancio real de una mujer que había vivido varias vidas en menos de 40 años y que sentía que ya no le quedaban capítulos nuevos que escribir. El mundo seguía esperando de ella la próxima gran película, el próximo gran romance, pero Romy solo quería que alguien apagara las luces y la dejara, por fin, dormir en paz. Ese deseo de dormir en paz, de apagar las luces de un escenario que ya solo le devolvía ecos de dolor, empezó a materializarse en una decadencia física que Romy Schneider ya no podía ignorar. Al llegar a 1981, el cuerpo de la actriz, que había sido el lienzo de las fantasías de todo un continente, comenzó a pasarle las facturas acumuladas de décadas de negligencia emocional y química. Romy no solo estaba cansada de alma, estaba físicamente rota. Los médicos que durante años habían advertido sobre su consumo desmedido de tabaco y alcohol descubrieron un tumor en su riñón derecho. La noticia, que para cualquiera sería un motivo de terror, para ella fue recibida con una especie de fatalismo casi místico, como si su propio cuerpo estuviera finalmente rindiéndose ante la presión de ser un icono. La intervención quirúrgica para extirparle el riñón fue el comienzo de un calvario de dolor físico que se sumó a su ya crónica angustia mental. Romy se miraba en el espejo del hospital y no reconocía los restos de la mujer que Visconti había moldeado con tanta precisión. Se sentía vieja, desgastada, una reliquia de una época dorada que ya no existía. En las pocas entrevistas que concedió durante su convalecencia, su voz sonaba más grave, más lenta, cargada de una fatiga que ninguna medicina podía aliviar. «He pagado un precio demasiado alto por mi carrera», confesaría entre susurros, mientras sus manos, antes elegantes, ahora aparecían hinchadas y temblorosas bajo las sábanas blancas del sanatorio. Sin embargo, lo que más la atormentaba no era la pérdida de su salud, sino la sensación de que su tiempo como mujer se había agotado mucho antes que su tiempo como actriz. Romy Schneider vivía en una paradoja cruel. El público seguía comprando entradas para ver su belleza, pero ella se sentía una impostora. Cada vez que tenía que maquillarse para una sesión de fotos, sentía que estaba pintando una máscara sobre un cadáver emocional. Su inseguridad creció hasta niveles patológicos. Empezó a desconfiar de todos los que se le acercaban, convencida de que solo buscaban el resto de su fama o el beneficio de su nombre en decadencia. Se alejó de sus pocos amigos leales, encerrándose en una soledad que ella misma alimentaba con dosis peligrosas de autocompasión y somníferos. En medio de este colapso, su relación con la industria del cine se volvió puramente transaccional. Ya no buscaba la gloria artística, sino el dinero necesario para mantener su estilo de vida y asegurar el futuro de sus hijos, Sarah y David. Esta necesidad económica la empujó a trabajar incluso antes de estar plenamente recuperada de su cirugía. Aparecía en los sets de rodaje pálida, con los ojos hundidos y una fragilidad que asustaba a sus compañeros de reparto. A menudo olvidaba sus diálogos, algo impensable en la profesional meticulosa que siempre había sido, y necesitaba largos descansos en su camerino para recuperar el aliento. El mito de la actriz infalible se estaba desmoronando ante la mirada impotente de directores que veían cómo su musa se desvanecía entre sus manos. Fue en este periodo cuando su obsesión por la muerte de su primer marido, Harry Mayen, se volvió casi delirante. Se sentía responsable de su suicidio, reviviendo cada noche las discusiones del pasado y las amarguras del divorcio. «Todos los que me aman terminan muriendo», decía con frecuencia, una frase que sonaba a profecía y a condena. Esta culpa irracional la llevó a buscar consuelo en sesiones de espiritismo y en una búsqueda espiritual caótica que solo aumentaba su desorientación. Romy estaba buscando respuestas en el más allá, porque el mundo de los vivos ya no le ofrecía ningún consuelo que pudiera entender. Sus hijos eran lo único que la mantenía atada a la tierra por un hilo muy fino, especialmente David, que a sus 14 años se había convertido en el hombre que ella siempre necesitó a su lado, leal, comprensivo y protector. Romy se aferraba a él con una desesperación que resultaba casi asfixiante para el adolescente. En él veía la única parte de su vida que no había sido manchada por la ambición o el escándalo. Pero incluso en esos momentos de ternura maternal, la sombra de su propia destrucción planeaba sobre ellos. Romy sentía que el tiempo se le escapaba, que algo terrible estaba a punto de suceder, una intuición de desastre que la mantenía en un estado de alerta constante, agotando lo poco que le quedaba de sistema nervioso. El 1981 no solo le arrebató un órgano físico, sino que le robó la última pizca de esperanza en una vejez tranquila. Se veía a sí misma como una mujer acabada,
Una estrella que ya no iluminaba nada y que solo esperaba el impacto final. No sabía que el destino, en su infinita crueldad, le estaba reservando el golpe de gracia, un evento que borraría cualquier rastro de cordura en ella y que convertiría sus últimos meses en un grito silencioso y eterno. La maldición de la mujer más bella de Europa estaba a punto de alcanzar su clímax, dejando a la actriz a merced de una tragedia que ni siquiera ella, acostumbrada a interpretar el dolor, podría haber imaginado en sus guiones más oscuros. Aquel impacto final, el golpe de gracia que el destino le tenía reservado, no llegó de la mano de un fracaso profesional ni de una nueva traición amorosa. Llegó en una tarde de julio de 1981, bajo el sol implacable que bañaba la casa de los padres de su exmarido, donde su hijo David pasaba unos días de descanso. Tragedia de Romy Schneider no fue una muerte lenta, fue una mutilación del alma en vida. David, su hijo de 14 años, el niño que le devolvía la fe cuando todo París le daba la espalda, intentó saltar la verja metálica de la propiedad. Un error de cálculo, un resbalón fatídico, y las lanzas de hierro de la reja atravesaron su cuerpo, cegando la arteria femoral y transformando la inocencia de un juego en una carnicería de esperanzas. Cuando Romy recibió la noticia, el grito que surgió de su garganta no fue el de una actriz de cine, fue el de un animal herido de muerte. Corrió al hospital con la ropa manchada de una angustia que ya no se lavaría nunca más. Al llegar y ver que la vida se le había escapado a su pequeño, Romy Schneider dejó de existir como ser humano. Sus rodillas impactaron contra el suelo del hospital, y en ese momento el último hilo de cordura que la mantenía unida a la realidad se rompió en 1000 pedazos. Ya no había películas, ya no había premios, ya no había Alain Delon, solo quedaba el frío cadáver de su razón para vivir. Pero la crueldad del mundo no se detuvo ahí. Mientras ella se desangraba de dolor en los pasillos, los fotógrafos, buitres disfrazados de enfermeros, intentaban entrar en la morgue para fotografiar el cuerpo del niño muerto. Aquel acto de deshumanización absoluta terminó por incinerar los restos de su alma. A partir de ese día, Romy se convirtió en una sombra que habitaba un cuerpo vacío. Sus ojos, que habían sido la envidia de un continente, se volvieron dos pozos negros de ceniza donde ya no se reflejaba la luz. Empezó a caminar por las calles de París como un fantasma, hablando sola, murmurando el nombre de David en cada esquina. El dolor no se iba con el tiempo, al contrario, se volvía una presencia física, una presión en el pecho que le impedía respirar. La culpa, esa vieja conocida, volvió para devorarla por completo. Se culpaba de no haber estado allí, de haberlo dejado solo, de que su maldición hubiera alcanzado finalmente a lo más puro que tenía. He enterrado al padre, he enterrado al hijo, decía con una voz que ya no parecía suya. Ahora solo me queda enterrarme a mí misma. El alcohol dejó de ser un refugio para convertirse en un combustible suicida. Ya no bebía para olvidar, bebía para desaparecer. Sus amigos intentaron rescatarla, pero Romy ya no quería ser rescatada. Sentía que cualquier intento de consuelo era una falta de respeto a la memoria de su hijo. Se encerró en su apartamento, rodeada de las fotos de David, escuchando los mismos discos una y otra vez, esperando que el silencio de la noche se la llevara. Su aspecto físico se deterioró a una velocidad aterradora. La novia de Europa se había convertido en una mujer anciana antes de tiempo, con el rostro surcado por las lágrimas y la piel marchita por la desesperanza. Ya no le importaba la cámara, ya no le importaba el espejo, solo le importaba el silencio de la tumba donde descansaba su hijo. A pesar de estar muerta por dentro, la maquinaria del cine la obligó a levantarse una última vez. Tenía un contrato firmado para la película La Pasante de Sanssouci. Sus compañeros de rodaje recordaban que Romy apenas hablaba entre tomas. Se sentaba en un rincón, con la mirada fija en el vacío, y solo cuando el director gritaba «acción», una chispa residual de su antiguo talento se encendía, permitiéndole interpretar a una mujer que ayudaba a un niño judío durante la guerra. Cada vez que tenía que abrazar al niño actor de la película, Romy colapsaba en llanto real, un llanto que obligaba a detener el rodaje durante horas. No estaba actuando, estaba despidiéndose de su hijo en cada plano, utilizando la ficción para intentar decir lo que la realidad le había arrebatado. Fue una actuación póstuma en vida. El público que viera esa película meses después no vería una estrella, sino a una mártir. Romy Schneider estaba utilizando sus últimas fuerzas para dejar un testimonio de su dolor, una carta de amor escrita con sangre sobre la pantalla. Pero cuando el rodaje terminó, la última barrera que la protegía del abismo se derrumbó.
Ya no había más personajes en los que esconderse, ya no había más ficciones que le permitieran huir de su apartamento vacío. La soledad se volvió total, absoluta, asfixiante. Se pasaba las noches escribiendo en su diario: «David, mi pequeño, espérame, ya casi llego». La idea de la muerte dejó de ser un miedo para convertirse en la única promesa de alivio que el mundo le ofrecía. En esos últimos meses, Romy Schneider se despojó de todo lo material. Ya no le importaban las joyas, ni los vestidos de diseñador, ni las cuentas bancarias que tanto la habían angustiado. Se despojó incluso de su orgullo ante Alain Delon, llamándolo en mitad de la noche solo para escuchar su voz, para recordar que alguna vez fue joven y que alguna vez fue amada. Pero ni siquiera el recuerdo de aquel gran amor podía llenar el agujero negro que la maut de David había dejado en su pecho. Romy estaba esperando su turno, contando los latidos de un corazón que ya no encontraba razones para seguir latiendo. El escenario estaba listo para el acto final, un acto que ella misma había empezado a escribir con cada copa de vino y con cada lágrima vertida sobre la tumba de su niño. Esa espera silenciosa, ese conteo regresivo de latidos que ya no encontraban eco en la vida, convirtió el apartamento de la calle Barbet de Jouy en un mausoleo de recuerdos vivos. Al entrar en la primavera de 1982, Romy Schneider ya no era una mujer que vivía en París, sino una náufraga que habitaba los restos de un naufragio emocional que nadie podía comprender. La película La pasante de Sanssouci se había estrenado, y aunque la crítica la aclamaba como una obra maestra del dolor, para Romy el éxito era un ruido lejano, un eco molesto que no lograba penetrar la burbuja de duelo absoluto en la que se había encerrado. La actriz más bella de Europa pasaba sus días en una penumbra constante, evitando la luz del sol que le recordaba la tarde trágica en la que perdió a David. Su salud era ya un espejismo que se desvanecía por momentos. El riñón que le quedaba funcionaba a duras penas, castigado por un consumo de alcohol que ya no conocía límites ni horarios. Pero para Romy, el dolor físico era una distracción bienvenida frente al tormento mental. Se miraba las manos y veía las manos de una anciana. Se miraba al espejo y veía un rostro que ya no le pertenecía. La belleza, esa trampa perfecta de la que hablaba en su juventud, se había marchitado no por el tiempo, sino por la corrosión de una tristeza ácida. Se sentía despojada de su esencia, convertida en un objeto de estudio para la prensa sensacionalista que seguía montando guardia frente a su puerta, esperando captar el último suspiro de una estrella en declive. En este periodo de aislamiento, su comunicación con el mundo exterior se redujo a breves llamadas telefónicas cargadas de melancolía. Alain Delon seguía siendo su interlocutor fantasmagórico, el hombre que conocía todos sus secretos y que, a pesar de sus propios demonios, intentaba lanzarle un salvavidas que ella se negaba a agarrar. Romy hablaba con él no como el amor de su vida, sino como el único testigo que quedaba de una época en la que ella todavía era Rosemary, antes de que el mundo la devorara. Esas conversaciones nocturnas eran lo único que la mantenía conectada a una realidad que cada vez le resultaba más ajena y hostil. El resto del tiempo lo pasaba en un silencio solo interrumpido por el sonido de las páginas de su diario y el chasquido constante de su encendedor. La culpa por su hija Sara, a quien apenas podía atender en su estado de postración, era otra de las espinas que se clavaban en su costado. Romy quería amarla, quería protegerla, pero sentía que su propia sombra era demasiado oscura para una niña pequeña. Esa sensación de ser una madre tóxica la empujaba aún más hacia el alcohol, creando un círculo vicioso de autodestrucción y remordimiento. Sentía que el destino la había marcado con una señal de muerte y que cualquiera que se acercara demasiado terminaría sufriendo las consecuencias. Se aisló incluso de su pareja de entonces, Laurent Petain, a pesar de los esfuerzos de este por traer un poco de luz a su vida. Romy ya no buscaba amor, buscaba perdón, un perdón que solo creía poder encontrar al otro lado junto a David. Sus noches eran un desierto de insomnio poblado por los fantasmas de su pasado. Revivía cada escena de Sisi, cada bofetada de su madre Magda, cada traición de los hombres que pasaron por su cama, y sobre todo, cada segundo del accidente de su hijo. La repetición mental de la tragedia la mantenía en un estado de estrés postraumático permanente. El silencio de su casa se llenaba de voces que le recordaban sus fracasos, sus deudas y sus debilidades. Empezó a escribir testamentos emocionales en trozos de papel, dejando instrucciones confusas, como si supiera que el final no era una posibilidad remota, sino una cita inminente que no pensaba cancelar. La industria del cine intentaba ofrecerle nuevos proyectos, contratos millonarios que habrían resuelto sus problemas financieros para siempre.
Pero Romy ya no tenía nada que dar frente a una cámara. Sentía que se había desangrado en su última película, que había entregado hasta la última gota de su verdad artística, y que ahora solo quedaba la cáscara vacía. Ya no tenía ambición, ya no tenía vanidad. La mujer que antes pasaba horas eligiendo un vestido para una gala, ahora pasaba los días en bata, con el pelo descuidado y la mirada fija en las fotos de David que cubrían las paredes de su salón. La transformación de la emperatriz de Europa en la mártir del dolor se había completado. Aquel mayo de 1982 fue especialmente gris en París. Romy sentía que el aire pesaba más de lo normal, que cada paso era un esfuerzo sobrehumano. El agotamiento ya no era solo mental. Su corazón, el órgano que había bombeado pasión y tragedia a partes iguales durante 43 años, estaba empezando a fallar. No era un fallo mecánico, era un cansancio existencial. Las paredes de su apartamento parecían cerrarse sobre ella, convirtiéndose en el escenario final de una obra que ya se había extendido demasiado. Romy Schneider estaba lista para el último acto, un acto que no necesitaba directores ni cámaras, solo el silencio definitivo de una noche que no tuviera amanecer. La maldición estaba a punto de cerrarse, dejando tras de sí el eco de una belleza que el mundo amó pero que nunca supo salvar. Ese silencio definitivo de una noche sin amanecer empezó a gestarse en las primeras horas del 29 de mayo de 1982. París dormía bajo una lluvia fina que parecía limpiar las culpas de la ciudad, pero en el apartamento de la calle Barbette de Jouy, el aire estaba cargado de una pesadez eléctrica, la densidad de los finales que se anuncian sin palabras. Romy Schneider se encontraba sola en su salón, rodeada de los restos de una vida que ya no sentía como propia. Sobre su escritorio se acumulaban cartas a medio escribir, fotos desgastadas por el tacto constante de sus dedos y una botella de vino que ya no era un placer, sino un sedante necesario para mantener a raya a los demonios que la acechaban desde las esquinas de la habitación. Aquel fue el momento en que la actriz dejó paso a la mujer cansada, a la madre herida que ya no encontraba razones para sostener el peso de su propia leyenda. Se sentó frente al papel en blanco, intentando quizás articular un último adiós o una última confesión, pero las palabras se le escapaban como arena entre los dedos. Sus ojos, esos ojos que habían sido el espejo del cine europeo, se fijaron en el retrato de su hijo David. En ese instante, la frontera entre la vida y la muerte se volvió una línea borrosa, una invitación al descanso que Romy aceptó con una serenidad aterradora. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas de las que tanto había interpretado, solo hubo un suspiro largo, una rendición silenciosa frente a un dolor que ya no cabía en su pecho. El corazón de Romy, ese órgano castigado por pasiones volcánicas y tragedias de una crueldad infinita, simplemente decidió dejar de latir. No fue un acto de violencia, sino un acto de agotamiento biológico y existencial. Se dice que la encontraron con la cabeza apoyada sobre el escritorio, como si se hubiera quedado dormida en medio de una frase, una imagen que resume perfectamente su existencia. Una mujer que murió intentando comunicarse con un mundo que solo la escuchaba cuando ella sufría. Tenía apenas 43 años, pero en su rostro, libre por fin de la tensión de los focos, se reflejaba la fatiga de quien ha vivido varios siglos de tormento en apenas 4 décadas. La emperatriz había abandonado su palacio de cristal para buscar la paz en el único lugar donde nadie podría pedirle un autógrafo o una sonrisa fingida. La noticia del hallazgo de su cuerpo recorrió París y el mundo con la velocidad de un incendio forestal. Las rotativas de los periódicos se detuvieron para cambiar sus portadas. Los programas de televisión interrumpieron sus emisiones para mostrar imágenes de su juventud radiante, contrastándolas con la noticia de su final solitario. El mundo entero lloraba a la novia de Europa, pero pocos comprendían que lo que había ocurrido no era una tragedia inesperada, sino el final lógico de una cacería humana en la que Roma había sido la presa y el público, el espectador silencioso. La prensa, que tanto había contribuido a su caída, ahora vestía sus páginas de luto, ensalzando la belleza de una mujer a la que nunca permitieron envejecer ni sanar en paz. Incluso en la muerte, la sombra de Alain Delon se proyectó sobre ella como un velo protector. Fue él quien, al enterarse de la noticia, acudió al apartamento para velar sus restos antes de que la maquinaria burocrática se hiciera cargo. Delon, el hombre que la había amado y abandonado, el que la había encumbrado y hundido, se quedó a solas con ella durante horas en una habitación en silencio. Fue un encuentro de fantasmas, una despedida que solo ellos dos podían entender. Le colocó un ramo de rosas rojas,
el mismo gesto con el que empezó todo en aquel aeropuerto de 1958, cerrando así un círculo de amor y dolor que había definido la historia del cine moderno. Aquellas rosas no eran para una actriz, sino para Rosemary, la niña que siempre buscó un hogar y que finalmente lo encontró en la quietud de la eternidad. El funeral fue un desfile de estrellas, de directores y de fans, pero la verdadera Romy ya no estaba allí. La habían enterrado en el cementerio de Buessy-Saint-Sauveur, bajo el nombre que siempre quiso defender, Rosemary Alba. Por orden de Delon, los restos de su hijo David fueron trasladados para que descansaran junto a ella, permitiendo que madre e hijo se reunieran finalmente en ese abrazo que la realidad les había negado de forma tan brutal. En la lápida no hubo menciones a Sisi ni a sus premios César, solo hubo espacio para la identidad que ella tanto anheló y que solo la muerte le permitió recuperar por completo. La maldición se había consumado, dejando tras de sí un silencio espeso que solo se rompía por el susurro del viento entre los árboles del cementerio. La partida de Romy Schneider dejó un vacío que ninguna otra actriz ha podido llenar, porque nadie ha sabido habitar la tragedia con tanta elegancia y tanta verdad. Su historia se convirtió en una leyenda de advertencia sobre los peligros de la fama y la fragilidad del alma humana frente a la ambición de los demás. Europa perdió a su emperatriz, pero ganó un mito inmortal, una figura que sigue recordándonos desde la pantalla que detrás de la cara más bella puede esconderse el dolor más insoportable. Romy se fue, pero su mirada sigue ahí, clavada en la retina, de quienes se atreven a mirar más allá del maquillaje, recordándonos que la vida, a veces, es una película que termina demasiado pronto y con un final que nadie quería escribir. Ese silencio espeso que quedó tras su partida no tardó en transformarse en un clamor de culpabilidad colectiva que sacudió los cimientos de la industria del cine europeo. La muerte de Romy Schneider no fue recibida como el fin de una carrera, sino como el sacrificio de una mujer a la que el mundo le pidió demasiado y le ofreció muy poco a cambio de su alma. En las semanas posteriores al funeral, París se sumió en una especie de luto intelectual. Los cafés de Saint-Germain-des-Prés, donde ella solía refugiarse tras sus gafas oscuras, se llenaron de conversaciones sobre la fragilidad del genio y la crueldad de la fama. Se publicaron ensayos, se organizaron ciclos de cine improvisados y el nombre de Romy pasó de ser el de una actriz en crisis al de una santa laica de la interpretación. Una mártir que se había inmolado ante las cámaras para que los demás pudieran entender la profundidad del dolor humano. Para Alain Delon, la desaparición de Romy fue el inicio de un largo invierno personal del que, según sus allegados, nunca terminó de salir del todo. El hombre que proyectaba una imagen de acero y frialdad se vio asediado por los fantasmas de lo que pudo ser y no fue. En los meses que siguieron, Delon se convirtió en el guardián de su memoria, pero también en un hombre habitado por una melancolía que teñía cada una de sus apariciones públicas. Se dice que guardaba en su despacho las últimas cartas de Romy y las fotografías Polaroid que tomó de su rostro ya sin vida, como un recordatorio constante de que la belleza más pura es también la más fácil de quebrar. La prensa, que antes los perseguía buscando el escándalo de su pasión, ahora lo observaba con un respeto casi reverencial, reconociendo en su silencio el peso de una deuda que la eternidad ya no le permitiría pagar. En Alemania la reacción fue mucho más compleja y estuvo cargada de una amargura tardía. El país que la había encumbrado como Sisi y que luego la había repudiado por su traición francesa, se vio obligado a mirarse al espejo y reconocer su propia crueldad. Los críticos alemanes, que durante años habían diseccionado sus debilidades con una saña casi quirúrgica, empezaron a escribir elegías sobre la hija perdida que nunca supieron proteger. Hubo un movimiento de reconciliación nacional con su figura, pero llegó con el sabor metálico del arrepentimiento que ya no sirve de nada. Romy Schneider se convirtió póstumamente en el símbolo de una Alemania dividida entre su pasado tradicional y su deseo de libertad, una mujer que tuvo que morir fuera de sus fronteras para ser finalmente comprendida y perdonada por su propio pueblo. Mientras tanto, la maquinaria comercial no se detuvo, pero cambió de tono. Sus películas empezaron a ser reevaluadas no por su técnica, sino por su valor testimonial. Los espectadores volvían a ver La piscina o Lo importante es amar, buscando en sus ojos las señales del desastre que se avecinaba, convirtiendo cada visionado en una experiencia casi voyerista de su agonía. Romy Schneider pasó a formar parte del Olimpo de los iconos trágicos, junto a nombres como Marilyn Monroe o Judy Garland.
mujeres cuyas vidas personales fueron el precio que la industria cobró para alimentar la leyenda. Sin embargo, en Romy había una diferencia fundamental. Ella nunca fue una víctima pasiva. Ella fue una guerrera que eligió su propio camino hacia la destrucción, prefiriendo la verdad del dolor a la mentira de una felicidad prefabricada por los estudios de cine. La pequeña Sarah, su hija, quedó como el único legado vivo de un linaje marcado por la gloria y el desastre. La protección de la niña se convirtió en una prioridad para el círculo íntimo de Romy, intentando evitar que la sombra de la madre oscureciera la infancia de la hija. Pero el ADN del cine es persistente, y Sarah crecería bajo el escrutinio de un mundo que buscaba en sus rasgos el reflejo de la emperatriz caída. Esta presión constante sobre su descendencia es la prueba final de la magnitud del mito de Romy, una presencia tan poderosa que incluso después de su entierro, seguía exigiendo tributo a través de los ojos de sus hijos. La maldición, lejos de desaparecer, parecía haberse diluido en la memoria colectiva de un continente que se negaba a dejarla marchar. En los archivos de la cinematografía francesa, los negativos de sus películas se guardan como reliquias de una religión extinta. Los directores que trabajaron con ella hablaban de Romy no como una actriz, sino como una fuerza de la naturaleza, un fenómeno meteorológico que pasaba por el set y lo dejaba todo transformado. Claude Sautet, devastado por la pérdida de su musa, nunca volvió a encontrar una mirada que pudiera narrar la complejidad de la mujer moderna con la misma lucidez. El cine europeo se volvió un poco más cínico, un poco más frío, al perder la calidez de una mujer que ponía su sistema nervioso al servicio de la cámara. Romy Schneider se había ido, pero el vacío que dejó era tan grande que empezó a adquirir vida propia, convirtiéndose en el estándar con el que se mediría cualquier actriz que pretendiera evitar la tragedia en el futuro. Esa soledad que ella tanto temió en vida se transformó, paradójicamente, en una compañía constante para millones de espectadores que encontraban en su rostro el consuelo para sus propias penas. Romy Schneider murió sola en un apartamento, pero nació como un mito global que habita en cada pantalla donde se proyecte su dolor. La niña que quería ser libre finalmente lo era, pero el precio de esa libertad había sido su propia existencia. Ahora, décadas después, su historia sigue siendo un recordatorio de que la belleza es un regalo peligroso, una luz que ilumina el mundo pero que, si no se tiene cuidado, termina por consumir a la propia lámpara que la sostiene. La historia de la actriz más bella de Europa llegaba así a sus reflexiones finales, preparando el terreno para el cierre de un ciclo que todavía hoy nos sigue doliendo en el alma. Ese dolor que nos sigue doliendo en el alma, décadas después de que las luces se apagaran en aquel apartamento de París, es el único testamento real de que Romy Schneider no fue solo una estrella, sino una herida abierta en la historia del siglo XX. Al cerrar este relato, nos queda la imagen de una mujer que pasó 43 años, buscando un lugar donde no tuviera que pedir perdón por existir. Su legado no son solo las cintas de celuloide que guardamos en los archivos, sino la lección devastadora de que la fama es, a menudo, un pacto con la soledad donde el mundo se queda con el mito y la persona se queda con el vacío. Romy fue la emperatriz de un reino de sombras, una mujer que tuvo que fragmentar su propio corazón para que nosotros pudiéramos entender el significado de la palabra verdad. Al mirar hoy sus películas, desde la luminosa ingenuidad de Sisi hasta la mirada desahuciada de la pasante de Sanssouci, asistimos a la evolución de un sacrificio. No estamos viendo actuar a una mujer, estamos viendo cómo una vida se consume ante nuestros ojos por el simple pecado de sentir demasiado. Romy Schneider murió de un paro cardíaco, según los médicos, pero quienes conocen su historia saben que murió de un exceso de realidad. Su corazón simplemente no pudo contener más la presión de ser, simultáneamente, la mujer más deseada y la madre más herida del continente. Se fue sin ruido, dejando una nota a medio escribir, como si su propia existencia fuera una frase que no necesitaba punto final, sino un silencio respetuoso que la posteridad se encargaría de llenar. Alain Delon, en los años de su vejez, sigue hablando de ella como si Romy todavía estuviera esperando en el rincón de algún set de rodaje. Ella es el rostro de mi juventud, el rostro de mis remordimientos, ha confesado en más de una ocasión. Y es que Romy Schneider se convirtió en la conciencia de toda una generación de artistas. Nos recordó que detrás de los diamantes de Cartier y los vestidos de seda de los festivales, palpita una fragilidad que la cámara a menudo ignora pero que el espectador, en la oscuridad del cine, puede sentir en sus propios huesos. Ella despojó al cine de su artificio y le dio una humanidad que quemaba,
Fue la actriz que nos enseñó que se puede ser bella y estar rota, que se puede tener el mundo a los pies y el alma en un abismo, y que la única belleza que realmente perdura es aquella que no tiene miedo de mostrar sus cicatrices. Hoy, la tumba de Boissy Saint-Sauveur es un lugar de peregrinación silenciosa. No hay monumentos grandiosos, solo una piedra sencilla donde el nombre de Rose Marie Albach descansa junto al de su hijo David. Es el final que ella misma habría escrito. El regreso a la identidad original, lejos de los títulos nobiliarios y los seudónimos artísticos. Allí, bajo el cielo de Francia, la maldición finalmente se ha disipado. Ya no hay directores exigiendo una toma más, ya no hay fotógrafos saltando verjas, ya no hay deudas que pagar ni hombres que retener. Romy Schneider es, por fin, dueña de su propio silencio. Ha dejado de ser propiedad del público para volver a ser dueña de sí misma. Una mujer que atravesó el fuego de la fama y emergió convertida en una leyenda que el tiempo no ha podido erosionar. La pregunta que nos hacíamos al principio, sobre si una cara demasiado perfecta puede convertirse en una trampa, encuentra aquí su respuesta más amarga. La belleza de Romy fue su llave para el mundo, pero también fue la cerradura que la mantuvo prisionera de las expectativas ajenas. Ella luchó cada día por demostrar que debajo de esa máscara de perfección había una mujer capaz de sangrar, de equivocarse y de caer. Y en esa caída, en ese descenso valiente hacia su propia oscuridad, es donde encontró su verdadera grandeza. Romy Schneider no fue una víctima del destino, fue una mujer que eligió vivir con una intensidad que la vida no pudo soportar. Su historia es el recordatorio eterno de que lo nos hace divinos no es la gloria que alcanzamos, sino la humanidad con la que abrazamos nuestro propio dolor. Mientras las imágenes de su rostro se desvanecen en la pantalla, queda un eco que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad. Romy Schneider fue la actriz más bella de Europa, sí, pero fue sobre todo una mujer que nos regaló su vulnerabilidad para que no nos sintiéramos solos en la nuestra. Su maldición fue su sensibilidad, pero esa misma sensibilidad es la que hoy la mantiene viva en la memoria de cada persona que alguna vez ha amado y ha perdido. Se apagó la voz divina, se cerraron los ojos claros, pero la luz de su verdad sigue iluminando el camino de quienes buscan en el arte algo más que entretenimiento. Una razón para seguir siendo humanos. Descansa en paz, Pupeley. El mundo que te hizo tanto daño finalmente ha aprendido a amarte como siempre quisiste ser amada, por quien eras, y no por quien fingías ser. La historia de Romy Schneider termina aquí, pero su leyenda, como un susurro constante en el viento de París, nos acompañará siempre que una cámara empiece a rodar y una mujer decida, una vez más, entregarlo todo por un sueño que a veces, solo a veces, termina siendo una pesadilla. El telón cae, el silencio regresa, y en la penumbra de la historia solo queda el brillo eterno de una mirada que nunca podremos olvidar.